Hola, yo les traigo un nuevo video tutorial gratuito donde les voy a enseñar a usar todas las opciones de Divi Scroll Effect. Como saben, Divi Scroll Effect es estos efectos de movimiento que suceden a medida que uno va avanzando o va haciendo scroll en el sitio web. Pues bien, para muchos usuarios este ha sido uno de los updates o de las aplicaciones que tiene dentro de Divi que más les ha costado adaptarse porque no entienden demasiado el selector o la forma de moverle a los selectores para que el scroll effect quede de manera correcta. Hoy vamos a profundizar bastante sobre este tema, vamos a hablar sobre cada uno de los scroll effects que existen y de qué manera poder moverle a los selectores y qué significa cada uno de los elementos de los selectores para poder configurar y entender de manera correcta este Divi Scroll Effect. Es un tutorial guía, un tutorial de aprendizaje donde vamos a ir moviéndolo y vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando y además van a tener por supuesto el sitio web demo para que puedan ver el resultado final de los Divi Scroll Effect. Es bastante importante y les quiero mencionar que sería muy bueno que se queden hasta el final viendo el video, es un poco largo, pero exploramos a detalle lo que viene siendo esta funcionalidad, con lo cual si quieres entenderla a profundidad, pues quédate viendo todo el video. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar con este video tutorial gratuito de UX Divi. Vamos allá. Por supuesto, pero antes de comenzar con este tutorial gratuito, por supuesto les traemos lo que viene siendo nuestro patrocinador, nuestra plataforma, nuestro emprendimiento educativo llamado UX Divi, que es justamente, nuestro emprendimiento donde tenemos múltiples contenidos. Tenemos tanto videotutoriales premium grabados como cursos. Aquí tenemos cursos de Creando una Academia Online con Divi, Busteando Divi con Divi Toolbox. En todos los cursos nosotros damos los recursos que usamos. Creando una tienda online con Divi, curso básico de Divi y además también primeros pasos de UX. Y además de eso, pues tenemos también montones de videotutoriales, ya cerca de 40 videotutoriales premium donde pueden encontrar pues cómo solucionar diferentes problemas o cómo hacer diferentes cosas con Divi y con código para lograr resultados fenomenales. Además de eso tenemos un webinar premium cada mes tenemos un nuevo webinar premium. Por ejemplo, la semana pasada justamente tuvimos uno sobre cómo crear un presupuesto de diseño web sin morir en el intento. Ya está publicado para que se pueda visualizar a cualquiera de nuestros suscriptores y bueno, pues todo esto por la increíble y muy poquita cantidad de $12 al mes. Tienes acceso a todos estos contenidos, además de todos los contenidos descargables también, tanto layouts como plugins premium que usamos justamente en nuestra plataforma. Así que entra ahora mismo en uxdivi.com, échale un vistazo a los planes, échale un vistazo al contenido y si te interesa apoyar esta comunidad y seguir apoyando este proyecto, por supuesto, esta es la manera de hacerlo. Muy bien, pues con eso finalizamos nuestra pequeña sección de publicidad y vamos a comenzar ahora sí propiamente con este tutorial. En este tutorial lo que vamos a hacer es aprender a entender Divi Scroll Effects. Recuerden que Divi Scroll Effect es una de las últimas actualizaciones que tuvo Divi, donde básicamente lo que nos permite es darle algunos elementos de movimiento, elementos de movimiento o de animación a los elementos estáticos que tengamos dentro de nuestro sitio web cuando hacemos scroll. Hacer scroll es básicamente esto, lo que yo estoy haciendo, es ir hacia arriba o hacia abajo y pues justamente programando esos efectos de movimiento es como podemos nosotros crear esos efectos geniales dentro de nuestro sitio web. Pero lo principal es entender cómo funcionan, porque la verdad es que para la mayoría de los usuarios está siendo o ha sido complicado propiamente por el selector de Divi Scroll Effect que no es tan intuitivo como quisiéramos. Y justamente después de nosotros haber estudiado un poco esto y haberlo entendido medianamente, porque pues la verdad es que tampoco somos súper expertos en todo, pero intentamos entenderlo todo precisamente para traducirlo, suavizarlo y dárselos a ustedes un poco más sintetizado, de manera que sea de un entendimiento un poco más rápido y sencillo, pues vamos justamente a enseñarles cómo usar estos efectos de scroll, ¿de acuerdo? Vamos a habilitar nuestro constructor visual en esta página de ejemplo que hemos creado.
Y acá lo principal es que comencemos a ver cómo está el tema del Div Scroll Effect, ¿de acuerdo? Bien, primero aquí tenemos un efecto parallax en este background de fondo. Me gustaría a mí quitarlo para que no se nos... Aquí está efecto paralelaje, para que no se nos confunda este efecto, que si bien fíjate si cuando lo abrimos cómo queda, para que no se nos confunda con lo que viene siendo el Div Scroll Effect, aunque si lo cerramos se pierde un poquito por ahí el efecto. Vamos a ver, vamos a ponerlo en el centro de la parte superior, así, ajá, perfecto. Más o menos esto es lo que buscamos. Bien, perfecto, pues ahí lo tenemos sin efecto parallax, tenemos todo completamente estático y lo primero es saber dónde está este elemento. Vamos a irnos a un módulo. La verdad es que esto de Div Scroll Effect puede ser aplicable para todo, tanto para una sección como para una fila, como para un módulo. Entonces vamos a irnos a este módulo de texto, este que tenemos acá. Aquí tenemos nuestros elementos y vamos a irnos ahora a avanzado. Y aquí en avanzado, en la última opción de avanzado, de nuestra pestaña de configuración en avanzado, tenemos estos elementos que se llaman Scroll Effects o efectos de scroll, ¿de acuerdo? Bien, abrimos la pestaña y ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos con 6 tipos de Scroll Effect. Esto es lo primero, ¿de acuerdo? Tenemos... bueno, las traducciones la verdad es que aquí están malísimas. No voy yo demasiado a traducir esto con demasiada... o enfocarme tanto en las traducciones, lo que quiero decir, los voy a mencionar como yo los conozco, ¿de acuerdo? Primero tenemos Vertical Motion, que es cuando subimos y bajamos, pues que haya un movimiento o que el movimiento del elemento sea precisamente vertical, o sea, de arriba hacia abajo. También tenemos Horizontal Motion, que es básicamente lo contrario, que cuando hacemos el movimiento del scroll, el elemento se mueva hacia la izquierda o la derecha. Luego tenemos Fade In and Fade Out. Esto básicamente es que aparezca y desaparezca un elemento. Fade In es justamente cuando aparece y Fade Out es cuando se va. Entonces esto está muy interesante. Luego tenemos Scaling Up and Scaling Down. Esto es más o menos lo mismo que Fade In and Fade Out, con la diferencia que Fade In es un efecto que se hace como de sombreado o como de desvanecimiento. En cambio, Scaling es un efecto de cuando aparece un elemento y cuando se desaparece. Se puede hacer como que de chiquito a grande y luego de grande a chiquito. Como quiera, ahorita lo vamos a ver poco a poco, uno por uno. Luego tenemos Rotating, que básicamente es un efecto de rotación cuando hacemos el Scroll Effect. Y finalmente tenemos, esto aquí dice anuncio, pero en realidad se llama Blur o desvanecimiento, que es básicamente un tema de que un elemento se hace más o menos nítido según el scroll que hagamos. Entonces vamos a ir uno por uno, vamos a ir escogiendo diferentes elementos de esta web de prueba o esta landing de prueba y vamos a ver cómo van, ¿de acuerdo? Vamos primero con Vertical Motion. Me gustaría usar, bueno, voy a usar el de DJ, este principal, porque es como que el que más se ve ahorita. Y vamos a verlo justamente acá. Vamos a activar Vertical Motion y para activarlo simplemente le doy Enable, ¿de acuerdo? Bien, cuando lo activamos tenemos acá un selector. Tenemos acá, voy a ponerlo por acá, por este lado. Voy a ponerlo así de esta manera para que se vea un poquito más. Excelente. Cuando lo activamos automáticamente se crea un movimiento. Fíjense, yo subo y bajo y ya está creado ahí un movimiento. Pero ¿de qué va este movimiento? Justamente ¿a qué se refiere? Vale, aquí hay varios elementos en los cuales nosotros podemos jugar justamente con Div Scroll Effect. Lo principal es entender algún concepto y es este concepto que se llama Viewport. ¿Qué es el viewport? Aquí la traducción exacta sería como puerta de visualización, pero a lo que se refiere es el tamaño total de la pantalla desde la parte superior, es decir, desde el top, hasta la parte inferior, es decir, el bottom. El viewport podría decirse que es exactamente lo que se ve en la pantalla en ese momento que se está scrolleando. Por ejemplo, actualmente en este viewport se ve este fondo, se ve esta imagen, pero nada más. Si yo bajo hasta acá en este viewport, pues se ven estos elementos de acá. Es decir, el viewport es lo que me permite mi resolución y la pantalla que yo tengo actualmente enfrente, pues ver, ¿de acuerdo? Lo que está activo viéndose en ese momento. Lo que no está viéndose, como ven la imagen el texto de DJ, pues no está viéndose, pues no hace nada. ¿Por qué? Porque no está viéndose en la actualidad.
cuando entramos y vemos la parte de la pantalla donde ese elemento está posicionado, que se ve el viewport, entonces este hace su movimiento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos viewport bottom, que es el límite de la parte inferior de la visualización, y viewport top, que es el límite de la parte superior de la visualización, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí diferentes selectores. Aquí, ¿qué le estamos diciendo a este elemento con todo esto que tenemos acá? Primero, le estamos diciendo que quiero habilitar, aquí habilito el motion vertical, ¿de acuerdo? Con lo cual le digo, quiero que hagas un movimiento en forma vertical. Luego, ¿qué más tenemos? Le estoy diciendo que yo tenga comienza la visualización desde la parte inferior, desde que empiezo a ver el elemento en la parte inferior hasta la parte superior, ¿de acuerdo? Justamente acá, ¿vale? Justamente eso. Y le estoy diciendo, aquí le estoy diciendo eso, que quiero verlo desde la parte inferior completa hasta la parte superior completa. Y luego le estoy diciendo que quiero que tenga un movimiento completo. ¿Cómo le estoy diciendo eso? Porque le estoy diciendo que no se detenga, es decir, que siempre tenga un movimiento. Esto, 50%, significa que este elemento siempre va a tener un movimiento, ¿de acuerdo? Y luego aquí en Starting Offset, Mid Zone Offset y Ending Zone Offset, básicamente yo le estoy diciendo de dónde hacia dónde quiero que se mueva. Aquí le estoy diciendo que quiero que se mueva desde 4 en la parte superior o en la parte inferior, en el bottom, hasta menos 4 en la parte superior. Esto pudiera marcar de algún modo la cantidad la cantidad de espacio en la que quiero que se desplace ese elemento y también la velocidad. Vamos a verlo empezando a cambiar los elementos, ¿vale? Porque todo esto es mucha palabrería, pero hasta que no veamos todas las cuestiones en vivo, pues no las vamos a poder entender correctamente. Aquí, bastante importante, si yo le digo que quiero que el viewport, en vez de que sea desde el 100% del bottom, es decir, desde acá abajo, quiero que tenga el movimiento desde el 20%, allí lo voy a ver, y luego si quiero que sea hasta por ejemplo, 70%, vamos a ver lo que sucede. Aquí lo que sucede es que yo le estoy diciendo que quiero que el viewport, o sea, que yo vea el movimiento desde el 20%, es decir, más o menos desde aquí, por eso se mueve con un desplazamiento mucho más rápido, hasta el 70%, es decir, hasta aquí, hasta que tenga un 70% del viewport en la parte superior, que se vea ese movimiento, con lo cual yo lo que le estoy diciendo es que tenga un movimiento mucho más rápido. Pero ahora yo quiero decirle, oye, ¿sabes qué? Pero es que quiero que este movimiento sea un poco más lento. ¿Cómo le hago? Voy a ponerle un Starting Offset, en vez de ponerle 4, voy a ponerle, por ejemplo, 1, y en vez de ponerle menos 4, voy a ponerle, por ejemplo, menos 1, ¿vale? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo, quiero que aparezca cuando tenga el 20% del bottom cubierto. Ahí está, fíjense como yo tengo el bottom acá, pero todavía no ha aparecido. Y fíjense como no se ha movido todavía. Aquí más o menos tengo un 15% del bottom abierto. Yo le estoy indicando que quiero que empiece a moverse cuando yo tenga el 20%, ¿vale? Con lo cual, fíjense que ahí todavía no se ha movido. Aquí tengo más o menos un 17-18%. Y fíjense ahí cómo se empieza a mover. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya tengo más o menos un 20%, que es más o menos esta línea invisible de acá, visto en el viewport, ¿de acuerdo? Y le estoy diciendo que quiero que se vea hasta un 70% en la parte superior. Es decir, que el movimiento se detenga cuando yo lleve un 70% del viewport top, el de arriba, cubierto. Fíjense que ahí va rodando y luego ahí, ¡pum!, se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque yo tengo un 70% del viewport aquí. Si yo lo vuelvo a subir al 100%, pues básicamente no se va a detener. El movimiento va a detenerse cuando yo ya no vea nada. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que sea hasta el 100% del viewport, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces así es más o menos como lo entendemos. El movimiento va a comenzar justo donde nosotros queramos que él comience. Si nuevamente yo lo muevo aquí a un 30% del bottom, aquí va a estar el elemento. Fíjense que el elemento no se va a mover hasta que yo tenga descubierto un 30% del bottom.
y el elemento va a seguirse moviéndose hasta que yo tenga el 100% del top cubierto. ¿De acuerdo? Bien, así de esa manera es como nosotros podemos entender lo que viene siendo el viewport. ¿De acuerdo? Ahora, lo que estamos haciendo acá justamente es haciendo que el offset, es decir, este sea más o menos la velocidad en la cual se desplaza el elemento. Vamos a poner ahora 20 acá y vamos a poner menos 20 acá. A ver qué sucede. Ponemos 20 y menos 20. Fíjense que yo le estoy diciendo que quiero que se vea desde el 100% del bottom hasta el 100% del top, ¿de acuerdo? Vamos y fíjense la velocidad con la cual el elemento se desplaza. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que el starting offset sea de 20 y el starting o el ending offset sea de 20, ¿de acuerdo? Justamente ese es el movimiento. Ahora, ¿pero qué pasaría si yo quiero que aquí en el mid o en el medio del offset sea 10? Vamos a darle a ver. Ahí se ve y se ve todavía mucho más rápido el elemento, ¿de acuerdo? Aquí va a depender mucho con la rapidez con la que tú estés bajando. Si bajamos rápido, pues ahí está. Y si subimos rápido, pues ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Si yo cambio todos estos elementos, vamos a ponerle 0. Aquí voy a ponerle menos 1 y aquí voy a ponerle 1. ¿Qué sucede ahora? Que yo cambié el orden de los elementos. El starting lo hice en menos 1 y el ending lo hice en 1. Anteriormente estaba al contrario. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora el movimiento va a ser en el mismo sentido que estoy haciendo yo el offset. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que arranque en menos 1 y que termine en 1. Siempre el starting, si por ejemplo, supongamos que yo lo quiero en 0. Quiero que el starting sea en 0. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo esté haciendo el scroll, no va a haber movimiento, básicamente hasta que yo empiece a ocultar la página, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo que comience en 0, es decir, que no haya ningún movimiento, ninguna velocidad, hasta que yo empiece a ocultar el top de la página, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, si lo coloco menos 1, yo lo que le estoy diciendo es, en el mismo sentido en el que yo estoy haciendo el scroll, pues entonces haz el movimiento. Básicamente aquí podemos colocar valores positivos o negativos para cambiar la dirección en la que queremos el movimiento. Por defecto, regularmente viene la parte del bottom negativo y la parte del top, la parte del bottom positivo y la parte del top negativo. ¿Para qué? Para que haga el movimiento contrario al scroll, ¿de acuerdo? En este caso, porque estamos hablando del vertical motion. En el caso del horizontal motion es algo similar, pero solo que es de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Así es como podemos nosotros más o menos editar este elemento. Hay una cosa más y es el tema de esta visualización del centro, el middle offset. ¿Qué es lo que significa este middle offset? Si yo le coloco, por ejemplo, acá 2 y acá menos 2 para que el elemento pues, se vea un poco más de movimiento, yo le estoy diciendo, quiero que se visualice desde el bottom hasta el top que haya el movimiento, y además de eso quiero que tenga un starting de 2 y de menos 2, que eso me va a marcar la velocidad del movimiento. Pero ¿qué sucede si yo esta flechita la abro o la dejo en 50% y quiero que se abra un poquito hacia acá y luego otro poquito hacia acá? Es decir, quiero que desde el 30% del viewport hasta el 70% del viewport, ¿qué va a suceder? Voy a tener 0 mid offset. ¿Y eso qué va a significar? Que el elemento se va a detener. Por ejemplo, vamos a empezar a bajar, comienza el elemento a moverse, luego el elemento se detiene desde el 30%, desde aquí el elemento se detiene porque le estoy colocando que es 0, y luego cuando llevo el 70% de la página el elemento nuevamente empieza a moverse. Fíjense nuevamente. El elemento va subiendo, se detiene y luego comienza a moverse otra vez. Es decir, yo le estoy marcando que en el medio, en mid offset, desde el 30% hasta el 70%, el elemento no tenga movimiento, ¿de acuerdo? Si yo marco, por ejemplo, acá un 2 en mid offset, ¿qué es lo que estoy diciéndole? Cuando empiezo a bajar, lo que estoy diciéndole es que en el medio, en el 30%, me va a mantener un número negativo o positivo en la parte inferior, con lo cual el elemento no se va a mover.
Pero si yo le pongo -2, por ejemplo, es todo lo contrario. Es decir, empezamos a bajar y luego cuando me muestre del 30 al 70% me va a mostrar -2. Ahí se va a detener y luego va a seguir en movimiento. ¿De acuerdo? Yo por lo regular es 0. Este elemento o estas flechitas donde nosotros marcamos un elemento en el medio en 0, pudiera funcionar en algunos casos que queramos que el elemento que estemos visualizando sea estático en cierto punto del scroll. Entonces ahí pudiera ser interesante, pero regularmente lo ideal es que mantengamos los dos elementos en el 50% y entonces hagamos ese efecto continuo, justamente que es el que vemos aquí, que el elemento nunca se detiene, sino tiene un movimiento continuo, ¿vale? Perfecto. Eso es lo que podemos hacer con lo que viene siendo el vertical. A ver, creo que no lo dejé activado. Ahí debería estar ok. A ver, vamos a guardar cambios y vamos a ver si aquí, en esta parte de acá, se visualizan los cambios. Vamos a actualizar en esta página. A ver si, ahí está. Y ahí está el movimiento, fíjense, ahí está. Ahí está perfecto, ¿vale? Excelente. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer también lo que viene siendo, voy a abrir esto es otro elemento, otro texto que está aquí atrás sombreadito. Y voy a decirle que quiero que este texto aquí en Scroll Effect sea Horizontal Motion. En vez de que sea vertical, pues que sea horizontal. Vamos a cerrarlo un poquito. Aquí está. Ahí se ve bien. De acuerdo, aquí tenemos el primer elemento como vertical y ahora vamos a hacer este segundo elemento como horizontal. Activamos y al igual que pasó con este, fíjense que ya está seteado de una manera. Es decir, aquí ahora para saber de qué lado va positivo y negativo, el starting offset también está en positivo, el ending offset está en negativo y eso significa que el elemento va a ir de derecha a izquierda. Si queremos que haga el movimiento contrario, es decir, de izquierda a derecha, ponemos más bien negativo aquí y ponemos positivo aquí. Y entonces el elemento, cuando empieces a bajar, cuando hagas scroll hacia abajo, va a ir de izquierda a derecha, ¿vale? Justamente ese es el punto. Entonces, aquí la mecánica es exactamente la misma que les expliqué con el Vertical Motion. Es básicamente lo mismo. Podemos editar lo que viene siendo el viewport. Podemos poner aquí que esto es -1 y esto es 1 para que sea así de esa manera. Y podemos poner, por ejemplo, que el viewport es del 20% aquí, por decir algo, y aquí pues sí me gustaría que llegue hasta el 100%, ¿no? Entonces comenzamos a bajar y ahí vemos que el elemento, fíjense que no se empieza a mover, ahí está estático hasta que tenemos el 20% del viewport, como les he explicado anteriormente, del viewport bottom descubierto, ¿de acuerdo? Ahí es donde empieza a moverse el elemento, justamente así, ¿de acuerdo? Excelente. Entonces, básicamente es lo mismo, no hay mayor chiste. Esto es lo que hace lo que viene siendo el vertical y el horizontal motion, ¿vale? Excelente. Ahora vamos a ver un siguiente elemento y aquí podemos hacer, por ejemplo, esta columna completa. Vamos a darle movimiento a esta columna completa. Fíjense que aquí hay varios módulos. Tenemos este módulo, todos estos módulos de acá. ¿Cómo podemos hacer para darle movimiento a esta columna completa? Muy sencillo. Nos vamos aquí a la configuración de la fila y esta fila está dividida en dos columnas. Obviamente todos estos elementos están en la columna número 1. Entonces nos vamos a las opciones de la columna, nos vamos avanzado y fíjense que tenemos la opción de DB Scroll Effect, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle aquí y ahora vamos a darle este de Fade In, Fade Out, que es la otra opción que nos ofrece. Nos venimos para acá, le damos sí. Y fíjense, yo empiezo a bajar y ya por defecto me trae un movimiento. Fíjense cómo no hay nada, aquí no hay nada. Y luego comienza a aparecer un elemento y así se queda, ¿vale? Este, a diferencia de los otros dos anteriores, tiene algunas particularidades interesantes. La mecánica del viewport bottom y el viewport top es lo mismo. Si yo le digo que quiero que esto empiece a desvanecerse cuando tengo el 30% de toda la página descubierta, del bottom de la página descubierta, pues va a suceder esto. No va a aparecer y cuando tenga el 30%, que es más o menos esto, pues entonces empieza a aparecer, ¿vale?
así. Y si le digo que más bien quiero que, bueno, ahorita le explico lo demás, pero bueno, eso básicamente es, ¿no? Aquí el viewport bottom y top es exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí nada más hay una diferencia. Aquí nosotros el 4 y el -1 y el 1 que colocamos es más o menos la posición en la que queremos que empiece a haber el movimiento. Aquí, a diferencia de eso, no hay movimiento. Esto es un desvanecimiento y un aparecimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí lo que se configura es la opacidad, que es lo que tenemos acá abajo. Starting opacity, mid opacity y ending opacity. ¿Qué quiere decir eso? Yo le estoy diciendo que cuando en el bottom, cuando vaya apareciendo, que el starting opacity sea de 0, es decir, que no haya nada, que haya un 100% de opacidad o que no haya nada y que vaya apareciendo a medida que va avanzando. Entonces, aquí esto está bastante padre, pero ¿qué sucede si aquí en el middle opacity yo quiero que se vea y más bien cuando ending opacity, cuando vaya yo subiendo, quiero que esto vuelva a desaparecer? Entonces, por ejemplo, aquí en Ending Opacity, en vez de tener 100%, puedo poner 0%. ¿Qué va a suceder? Que yo voy a empezar a bajar, va a aparecer en el medio, que es el 50%, se va a detener y lo va a ver. Y cuando empieza a subir, fíjense, empieza a desaparecer también. ¿De acuerdo? Le voy a decir, por ejemplo, que me lo mantenga desde 30% hasta, qué sé yo, 70%, algo así. Vamos a verlo así. Entonces empezamos a bajar, bajamos, empieza a aparecer, me lo mantiene desde un 30% hasta un 70% y en 70% empieza a desaparecer, ¿vale? Justamente así de esa manera. Y si yo quiero, por ejemplo, que en vez de que no tenga nada o no se vea nada de este lado, yo tenga un 30%, de opacidad y que termine no en una desaparición total, sino en un 50% de opacidad, pues entonces vamos a verlo. A ver, aquí está esto ok, lo vemos. Fíjense que ahí aparece más o menos, es decir, tiene un 30% de opacidad. Se termina de completar la opacidad a un 100% y luego va desapareciendo. Se sombrea, pero no se desaparece totalmente. Eso es bastante importante, ¿vale? Y justamente de esa manera es como nosotros podemos ir más o menos editando estos elementos, ¿vale? De lo que viene siendo de fade in y fade out, que es básicamente desvanecimiento. Bien, perfecto. Ahora, bueno, con eso logramos lo que viene siendo esta configuración. Ahora tenemos otro elemento. Vamos a ver, por ejemplo, quizás esta palabra de acá, que me gustaría bajarla un pelín para que me permita trabajar. A ver, ¿cuál sería? Creo que es esta. No lo sé, a ver. Permítanme. Esta es la parte de Service. Entonces, esto debería tener una sección que se llama Service. Es esta. Perfecto, muy bien. Y tenemos esta fila. Private embeds, a ver. Creo que es este. Servicios, aquí está. Y este servicios tiene una separación. Aquí está en la parte superior. Ponerle 0. Perfecto. Vamos a darle aquí. De tal manera que ahora aparezca por acá. Ahí está. Esto era lo que quería. Para poder que me apareciera el selector y poder hacer bien esto. Vale. Entonces, vamos con el siguiente elemento. Vámonos en avanzado y vámonos aquí. Ahora tenemos este que es Scaling Up. Este Scaling Up incluso, sí, yo creo que puede ser este. Podemos usar este ejemplo para Scaling Up. Vamos a activarlo. Hasta el momento, básicamente, lo que sucedería es que aquí, esta imagen, fíjense, lo que hace es agrandarse. Es todo este texto. Lo que hace es agrandarse. ¿Por qué? Porque es más o menos el mismo principio. Ya sabemos los de Viewport Bottom y Viewport Top. Aquí, al igual que en Fade In, yo le estoy diciendo que quiero que tenga una escala específica desde el bottom y que termine en una escala específica en el top. Al igual que el Fade In, puedo jugar un poco con eso. Por ejemplo, quiero que tenga nada más un 10% de escala. Luego aquí en el medio quiero que tenga un 150% de escala. Y luego aquí, cuando vaya en el top, quiero que tenga, por ejemplo, un 70% de escala. Entonces, fíjense, comienzo a bajar.
Fíjense de repente cómo aparece. Está ahí chiquitito y quiero que aparezca. Para hacer un poco más tardío este elemento, me gustaría a mí que se active cuando tenga yo un 20% de viewport. Vamos a ir aquí a 20%. Fíjense que ahí está chiquito, ahí se ve. Luego este en el medio a mí me gustaría que lo mantuviera hasta que yo tuviera más o menos un 75% y luego que lo baje, ¿vale? Aquí es como estoy jugando. Yo lo que le estoy diciendo es, quiero que lo mantenga en un 10% hasta que tenga un 20% del viewport bottom descubierto. Luego, desde del 50% del viewport bottom hasta el 75% del viewport bottom, que es más o menos esto de acá, quiero que lo mantengas en un 150% de su escala. Y luego, desde el 75% del viewport hasta el 100% del viewport, quiero que lo bajes a un 70% de la escala. Y eso es justamente lo que va a suceder, fíjense. Se mantiene chiquito, crece hasta un 150%, creo que me pasé un poco. Y luego cuando llegamos al top del landing empieza a bajar. Ahí está, fíjense. Vamos a hacerlo otra vez un poco más rápido. Voy bajando, se mantiene chiquito, crece y luego empieza a bajar. ¿Vale? Crece y luego empieza a bajar. Justamente este es el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos nosotros ver cómo es ese movimiento de escala. Aquí lo regular sería que comience, por ejemplo, en un 50%, que llegue a un 100%. Ups, a ver. Y que luego, por ejemplo, se mantenga quizás en un 95%. Para que el movimiento sea muy ligero, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a bajar, fíjense. Ahí está. Y luego baja un poquito. La verdad es una pequeñez este asunto del tema del scaling. Es básicamente para cambiar el tamaño de los elementos que hagan estas pequeñas apariciones que pudieran ser interesantes. Y eso funciona bastante bien. Ahora vamos con el de rotating o el de rotación. Aquí tenemos un anuncio que en realidad es usado solo para este símbolo, pero este nos funcionaría perfecto para rotación, ¿vale? Aquí vamos nuevamente a avanzado, DB Scroll Effects, y vamos a ver ahora rotating y vamos a activarlo. Fíjense, aquí yo empiezo a bajar y ya tiene una rotación definida. Aquí los principios son los mismos. El viewport de comenzada, el bottom ya lo sabemos. El viewport de top ya lo sabemos. Lo que queremos que se mantenga en el medio ya lo sabemos también. Y la diferencia de este de rotación con respecto a los anteriores es que recuerden que aquí el vertical y el horizontal motion lo que vimos fue posición y velocidad. En fading lo que vimos fue desvanecimiento y en scaling lo que vimos fue escalado o incrementado de tamaño. Ahora en rotating vamos a ver es la rotación en grados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente todos rotan en grados, básicamente, ¿vale? Entonces, aquí dice que en el viewport el steering es de 90 grados, es decir, que el elemento va a estar rotado en el bottom 90 grados, en el medio va a quedar en 0 grados y en el ending va a quedar en 0 grados. Justamente ese es el elemento. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo aquí que yo quiero que comience en 1 grado? ¿Verdad? Luego en el medio quiero que sea 180. Y luego aquí quiero que sea de 359. Fíjense lo que va a pasar. Empiezo a bajar y fíjense cómo a medida que voy bajando el elemento da una vuelta completa en su eje. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo cuando aparezca en el viewport bottom quiero que sea 1 grado. Incluso puedo decirle que sea 0 grados, ¿vale? Y aquí puedo decirle que sea 360 exacto, ¿vale? Aquí comienza, bueno, y de hecho voy a decirle que comience, que me lo muestre más bien desde un 10%. Y aquí voy a decirle que el bottom me lo muestre en los 360 hasta el 90%, ¿sí? Para poder ver bien el movimiento del elemento. Si empezamos a bajar, fíjense que no hay movimiento, aparece sin movimiento, luego empieza a moverse, da la vuelta completa sobre su eje y llega a 360. Justamente este es el movimiento. Esto pudiera ser interesante y aquí ya es cuestión de que cada quien valide cómo quiere hacer este movimiento de rotación, ¿vale? Aquí pudiera estar interesante, por ejemplo, que el símbolo sea otro, sea un símbolo, por ejemplo, vamos a ver,
Quizás un símbolo de una flechita de este tipo. Por aquí hay unas flechitas que pueden estar muy interesantes. A ver. A ver. Creo que había alguna flechita como de actualización. Esta, por ejemplo, esta era la que estaba buscando. Justamente esta, fíjense. Comienzo a bajar y fíjense como la flecha da vuelta en sí misma. Y bueno, es una flecha circular, lo cual está bastante interesante. Vamos a guardar datos y vamos a actualizar esta página para ver el movimiento completo, ¿vale? Esta página es la misma, solo fuera del DB Builder. Aquí está el movimiento, aparece, desaparece, crece, decrece y fíjense, ahí está. Ahí está el movimiento. Claro, no es un movimiento tan natural y a mí me parece, bueno, un poco innecesario el de rotación, pero pudiera ser interesante, ¿vale? Excelente. Vamos a ver, nos queda uno, me parece, y es el de anuncio o blur, que es como desvanecimiento, o es parecido al de fade in, pero con la diferencia de que es como, no sé, como es, vamos a verlo más en detalle. Aquí lo que podemos hacer para verlo es justamente tenemos este elemento. Me gustaría a mí que fuera este elemento el que nosotros hagamos aparecer o desaparecer, o quizás este pudiera estar interesante. Lo que podemos hacer entonces es borrar quizás esta sección completa, para tener menos elementos, y podemos inclusive borrar aquí esto. Borramos esto también, borramos esto. Estamos borrando algunos datos para tener menos elementos entre cada uno de los movimientos, ¿vale? Bien, y a toda esta sección es la que a mí me gustaría meterle ese movimiento. Vamos a darle a la sección, vamos a darle a avanzado, Scroll Effects, y vamos a darle aquí anuncio, que en realidad es como blur. Lo activamos, y ahora lo que vamos a hacer es ver aquí el tema del desvanecimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este elemento? Lo que hace es que nos pixela, por decirlo de alguna manera. Esto tiene otro nombre, pero no recuerdo cómo se llama. Es como desenfoca, ese es el asunto, es enfoque y desenfoque. Este elemento nos desenfoca lo que nosotros hayamos seleccionado, nos los enfoca en el medio y termina de enfocarlo según nosotros lo visualicemos. Fíjense, es exactamente lo mismo. Cuando lo activamos por defecto en el viewport está completamente en el 0%, es decir, que va a aparecer desenfocado en 10 píxeles. Si le ponemos 100 píxeles, por ejemplo, pues obviamente va a ser más desenfocado. Si le ponemos 1000 píxeles, pues obviamente va a ser mucho más desenfocado, lo cual es una locura, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, 20 píxeles, ¿vale? Para que aparezca totalmente desenfocado. Entonces, ¿qué dice eso? Que cuando vayamos por el 40% del viewport, me lo enfoque a 0 píxeles, es decir, totalmente enfocado, y cuando vaya en el total del viewport, voy a ponerle que me lo desenfoque quizás a 30 píxeles, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a hacer el movimiento, me lo enfoca y lo empieza a desenfocar. Me gustaría a mí que empiece a desenfocar ya cuando casi haya pasado todo el tamaño de la pantalla, con lo cual lo voy a poner hasta el 85% del viewport. Y me gustaría que lo empiece a enfocar más o menos en el 30% del viewport bottom, ¿vale? Hacemos el movimiento, vemos, ahí está desenfocado, ahí empieza a enfocar, me lo mantiene enfocado buen rato. Y cuando voy más o menos por el 85% del viewport, ahí lo empieza a desenfocar. Inclusive me gustaría a mí que lo empiece a desenfocar un poco más adelante, 94%, ahí está, 94%, ¿vale? O inclusive pudiéramos hacer que lo mantenga hasta el 75% y luego que aquí en el viewport esto lo genere hasta el 90%, aquí está, ahí. Lo vemos y ahí está, ¿vale? Justamente es esto, es una especie de enfocado y desenfocado. Enfocamos o comienza desenfocado y termina desenfocado y en el medio está enfocado. Pudiera ser exactamente lo contrario, por ejemplo, lo tenemos aquí en 65, comenzamos en 0, aquí en el medio lo ponemos, qué sé yo, 20 y aquí terminamos en 0. ¿Qué va a significar? Que cuando comenzamos a bajar está enfocado, luego se desenfoca y luego enfoca.
Esto no tiene demasiado sentido. Lo regular es que sea exactamente el contrario. Por ejemplo, que sea 10, luego 0 y luego aquí quizás 10. Vamos a dejarlo así. Comienza desenfocado, enfoca y termina enfocado. O termina desenfocado nuevamente. Algo así. Vamos a guardar cambios. Vamos a ver nuestra imagen o nuestra página acá abajo. Sé que es un poco largo este tutorial, pero vale totalmente la pena que lo vean completo porque al final pues es importante entender cómo funciona el scroll effect porque a mucha gente le cuesta entender esto, ¿de acuerdo? Bien, ahí está el rotate y aquí está el broom. Enfoca, desenfoca, enfoca, desenfoca. Justamente ese es el movimiento, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo último que quisiera enseñarles? Que podemos combinar uno o más de estos elementos en un mismo movimiento y esto es lo que hace tan chulo esta opción, porque por ejemplo aquí yo apliqué solo horizontal, aquí apliqué solo vertical, aquí apliqué rotate, aquí apliqué scale, aquí apliqué blur. Básicamente apliqué uno en cada elemento, pero acá cualquier elemento de estos yo puedo aplicarle más de uno, por ejemplo este. Vámonos nuevamente acá al Scroll Effect, activé el de Vertical Motion, pero también me gustaría a mí aplicarle el de Fading, por ejemplo. Activo el Fading y a mí me gustaría que el Fading sea 0, pero que empiece a mostrármelo desde un 20% más o menos. Luego que sea 100 acá y que se mantenga por lo menos hasta el 70% y luego acá que vuelva a ser 0 en el top. Vamos a darle OK. Vamos a hacer que me lo muestre. Bueno, me gustaría también que el top fuera de aquí, perdón, que fuera en un 90%. Vamos a darle OK. Vamos a guardar. Y lo que estoy combinando es el movimiento vertical con lo que viene siendo el fade in o lo que viene siendo el desvanecimiento, ¿vale? Fíjense. Aquí no me aparece, fíjense, comienzo a bajar, de repente aparece y empieza a moverse hacia arriba y de repente desaparece cuando estoy en el 90% del viewport superior o top. Fíjense qué padre, ¿vale? Puedo hacer exactamente lo mismo también con el de horizontal. Me voy acá, avanzado Scroll Effects y me gustaría a mí hacerle un fade in, fade out. Me gustaría a mí que fuera en el 10%, que fuera 0 y luego acá en el 80% que vuelva a ser 0. Justamente esto. Guardamos. Excelente. Actualizamos. Muy bien. Y fíjense lo que empieza a suceder. Tenemos este movimiento, comienza a aparecer el otro y comienza a desaparecer y desaparecer el siguiente. Esto está súper bueno para efecto de agregar efectos súper chulos a nuestro sitio web, justamente. Ahí está súper bien. Y así de esa misma manera, como combinamos estos dos elementos, podemos combinar básicamente todos los que queramos. Vamos a, por ejemplo, ver la columna 1, ver avanzado. Aquí tenemos nosotros el de Fade In. Pudiéramos nosotros ponerle un scale, un rotating o un anuncio. Pudiéramos ponerle un vertical motion, lo que queramos. Combinar los scroll effect tanto como queramos. Evidentemente, si nosotros le ponemos de que los 5 scroll effect a un solo elemento, pues no va a tener demasiado sentido. Aquí es al igual que con las animaciones. De hecho, esta opción de Divi es muy parecida a la de las animaciones, que hay que usarlas con mucha cautela y además de eso hay que usarlas bien, es decir, hay que crear un efecto que verdaderamente sea positivo, un efecto que se vea bonito, que cree una ilusión óptica bastante buena para que al final el usuario que está visitando el sitio web pues vea que realmente vale la pena navegar en él y que tiene efectos bastante interesantes de visualización.
Entonces bien amigos, con eso tenemos esta guía, esta super guía de entendiendo el Divi Scroll Effect, esta maravillosa opción que nos da Divi. Espero que les haya servido, espero que les sirva justamente para que ustedes puedan mejorar su habilidad en el uso de esta particularidad de Divi, de esta herramienta, y con esto puedan aplicarlas para todos sus sitios web y todos sus diseños de una manera correcta y sobre todo efectiva para crear ese efecto súper interesante en su sitio web. Con eso finalizamos este video tutorial gratuito, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal en UXDivi, acá abajo en la cajita de suscripción, en el botoncito, nomás le dan clic a suscribirse y le dan a activar la campanita. Recuerden que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores queremos hacer un sorteo, acá abajo en los comentarios pueden dejar qué les gustaría que se sortee y también recuerden que pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales en @UXDivi. También que le echen un vistazo a UXDivi.com. Recuerden que todas las semanas publicamos nuevo contenido, publicamos nuevos tutoriales premium. Si te ha gustado este tutorial, seguro los tutoriales de UXDivi.com también te van a gustar mucho. Y además de eso, tenemos actualmente 7 cursos completos disponibles para que los consumas, 4 webinars y más de 20 elementos descargables en nuestra zona de descargas de la intranet. Planes desde $12 al mes. Entra en UXDivi.com y échale un vistazo. Con eso yo me despido y les envío un abrazo y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta luego.